Para hablar de los tratados de pintura de Alberti, primero debemos saber quién era este personaje. León Battista Alberti, nacido en Génova en 1404, fue un arquitecto, teórico del arte y escritor italiano. Su primer escrito, De Scripti Urbis Roma, de 1434, fue el primer estudio sistemático de la Roma antigua. Escribió otros tratados como De la pintura, de 1436, donde describía las leyes de la perspectiva científica y daba una visión naturalista del arte de la pintura. También redactó en Roma De Reedificatoria, un tratado de arquitectura con los aspectos teóricos y prácticos. También escribió un tratado sobre la escultura de estatua y algunas obras de perspectiva y matemáticas. También trabajó como arquitecto para la familia Rucellai y creó varias obras como el Palacio Rucellai y el Templete de Santo Sepulcro, que basan la belleza en la exactitud geométrica de las proporciones. También se le atribuye la fachada de la iglesia gótica de Santa María Novella, las iglesias de San Sebastián y San Andrés. Falleció en Roma en 1472. Su conocido libro, El Tratado de Pintura, se publicó entre 1435 y 1436. En el libro se da la primera exposición sistemática y escrita de las reglas de la perspectiva del pintor y de la primera teoría de la pintura, fundando este arte en la experiencia visual y en su representación geométrica. El propósito de la perspectiva pictórica es tratar el plano pictórico bidimensional como si fuera una ventana en la que aparece una escena en 3 dimensiones. Una de las citas más importantes de este libro y la fundamental para entenderlo. El primer libro del Tratado de la Pintura de Alberti comienza hablando de las matemáticas como forma de introducirnos al mundo de la pintura. Primero define ciertas palabras que son sumamente importantes de entender para tener un buen manejo de la pintura, como el punto, la línea, la figura, el plano, etc. Y de inmediato comienza a hablarnos de las cualidades permanentes del plano, como el contorno, que engloba el plano en su límite exterior y puede terminar por una o más líneas, ya sea circulares, una recta con una curva o varias rectas. Si su contorno no cambia, el plano tampoco, por eso es una cualidad permanente. El plano varía en aspecto y nombre por su contorno, puede ser un polígono, triángulo o rectángulo. Su perímetro cambia dependiendo del grosor, longitud y ángulo de sus líneas. También menciona los ángulos y por último las superficies, que pueden ser lisas si son rectas como el agua, esférica o abultada si es parecida a la de una esfera, o de plano ahuecado, que es como lo que queda dentro de la esfera, como un cascarón de huevo. Otras dos cualidades del plano que dan la sensación de cambio pero no lo permiten son la iluminación y la ubicación. Con esto Alberti nos habla de algo que él llama rayos de visión. Dice: la vista es responsable de estos aparentes cambios, pues un cambio de ubicación del observador puede hacer que un plano parezca más grande u oscuro sin que lo sea. Los rayos de visión se encuentran con el plano y lo modifican en nuestra mente. Comprender la visión científica y matemática de Alberti contextualizada a su época es muy importante para después comprender su visión de la pintura. Un gran ejemplo es esto de los rayos de visión, que si bien ahora sabemos que no funciona exactamente así, nos ayuda a entender lo que él sabía de cosas como la luz, como que sabe que viaja en línea recta y que hay una conjunción entre los objetos y el ojo. Luego, cuando Alberti menciona que conforme el ángulo del rayo se vuelve más agudo dentro del ojo, la dimensión observada parece ser menor, es decir, que los objetos lejanos son percibidos como un punto o que si nos alejamos de cuerpos esféricos podemos observarlos mejor que de cerca. Podemos notar cómo se comienza a utilizar la perspectiva en el arte renacentista para asemejarse a la realidad. Y no solo eso, sino que también menciona el fenómeno de la perspectiva atmosférica al hablar de los supuestos rayos medios y cómo se debilitan con la distancia. Es decir, que el plano pierde luz y color. Otro elemento clave del que Alberti habla en su primer libro es la luz y la sombra, cuando dice que los filósofos afirman que es necesario que exista luz para poder apreciar el color y que ésta lo modifica dependiendo de si se encuentra en luz o sombra, por lo que con ausencia de luz no existe el color. Con esto se refiere al fenómeno estudiado de cómo el color que percibimos depende de la onda de luz que rebota en los objetos, aunque evidentemente él lo explica desde el conocimiento que tiene en su época. Luego, cuando habla del blanco y el negro y de cómo sus mezclas salen otros colores, podemos referirnos a los colores luz, que al mezclarse forman el blanco, y los colores pigmento, que forman el negro. Obviamente, pues, él no lo sabía en ese momento, pero nosotros lo comprendemos así. Luego, Alberti argumenta que el negro y el blanco no deben utilizarse solos, pues no se puede encontrar la luz pura ni la sombra pura en la naturaleza, sino sus mezclas con otros colores.
Lo cual de hecho es una regla que muchos pintores realistas siguen incluso en la actualidad, la de no usar como pintura blanca por completo ni negra por completo. Luego, para referirse a los colores primarios, el libro dice que son los 4 colores verdaderos que se relacionan a los 4 elementos. Rojo con fuego, azul con agua, verde con hojas y gris con tierra. El resto de los colores se crea combinándolos con luz o sombra, negro o blanco. Alberti se equivoca en su concepción de los colores primarios, cambia el amarillo por verde, pero en las notas se menciona que el amarillo era un color complicado de utilizar para los pintores en la época, por lo que es probable que ello sea causa de por qué lo omitió. Luego, con la oración parafraseada de Alberti de si todo en el universo se redujera a la mitad, para nosotros nada habría cambiado. El marfil es blanco, pero si lo ponemos cerca de un cisne parecerá pálido. Habla de la importancia de mantener la proporción en la pintura y de asemejar nuestras luces y sombras a la realidad para obtener un resultado espléndido, es decir, que sea lo más parecido posible a la realidad. Además menciona que es importante la relación entre los objetos mismos. Algo grande es grande cuando está al lado de algo pequeño, por ejemplo. Y cuando dice que el hombre es lo que mejor conoce el hombre, podemos ver ese deseo renacentista de enaltecer al hombre como lo más importante en el mundo y hacer que las cosas funcionen en relación a él. Entonces también con esto y como con lo de los colores primarios que mencionamos que se relacionan con los elementos, podemos también observar algo de la cosmovisión de esa época. Y bueno, finalmente, cuando Alberti le exige al pintor que su obra cumpla con ciertas proporciones, nos habla de la importancia de que la pintura exista en el mismo espacio del espectador, algo que realmente no se tomaba en cuenta antes del Renacimiento, porque se buscaba hacer más bien como hincapié en que las figuras divinas se encontraban en otro plano que no era mundano como el nuestro. Además, da un método específico de perspectiva para lograr esta sensación de realismo, y tanto Brunelleschi como Da Vinci lo estudiaron y luego lo utilizaron para generar sus propios estudios de perspectiva. Entonces, pues, todo esto nos da la importancia del primer libro de los tratados de pintura de Alberti. En el segundo libro, Alberti menciona que muchos oficios mecánicos dependen, de cierto modo, o han sentado sus bases, provenientes de la pintura, ya que para Alberti, la pintura es el mayor y más antiguo ornamento de todas las cosas dignas solo de hombres libres y agradable a los instruidos y a los ignorantes. A través de la pintura se pueden embellecer cualquier cosa de la vida real, desde el metal más común hasta el oro más fino puede ser embellecido con el arte de la pintura. En este libro se menciona que la pintura se divide en 3 partes. Primero, el contorno. Cuando medimos algo, asumimos que ocupa cierto espacio. Segundo, la composición. Es la acción de ver. Consideramos el modo en que se juntan las diversas superficies y dibujamos. Esta unión de superficies tiene un lugar correspondiente. Esa es la composición. Y tercero, recepción de la luz, la cual podemos definir con mayor claridad de colores y tonos que se generan por medio de la luz o sombras. Centrándonos más en cada uno de ellos, comenzamos con el contorno. Es la justa colocación de líneas a lo que se le llama dibujo. Esta delimitación debe tener grandes esfuerzos para que las líneas sean tan delgadas que apenas se distingan. No puede haber una buena composición ni buena recepción de la luz sin un buen contorno, lo que también incluye tener un buen trazo. Alberti nos da un auxiliar para este procedimiento. Consiste en un objeto llamado intersección, un velo delgado transparente de cualquier color que tenga hilos paralelos en forma de cuadros, que se ubique estirado en un bastidor. Se coloca entre el objeto observado y el ojo, de modo que la pirámide visual penetre el delgado velo, permitiendo ver un plano sin cambios, donde se pueden colocar límites y nos sirve de gran ayuda por los cambios que puedan ocurrir en el objeto a observar. Además, sirve para delimitar los límites del perímetro y los planos. Y por último, sirve para aprender a pintar los objetos redondos y con relieves. Cada parte con diferente luz o diferente sombra se debe considerar como una superficie separada. Y si tenemos un degradado tonal o por sombras, deben dibujarse y anotarse donde queden dichos cambios graduales. Después nos habla de la composición. Nos define como aquel método que regula o mediante el cual se unen y relacionan las partes de una obra. La historia, que viene a ser el tema, es la mayor obra que puede hacer un pintor. Los cuerpos son parte de la historia
los miembros parte de los cuerpos y los planos parte de los miembros. Hay planos pequeños como animales y otros tan grandes como edificaciones. Los pequeños se pueden realizar utilizando el velo anteriormente mencionado, pero para los más grandes es necesario encontrar nuevas reglas. Recordando lo anteriormente visto sobre los planos, los rayos visuales, la intersección paralelas del pavimento, el punto y la línea central. También menciona cómo se pueden realizar círculos haciendo uso de planos con ángulos. En la composición de planos debe buscarse la gracia y la belleza de las cosas. Esto fue en cuanto a la composición de los planos. Sobre la composición de los miembros, a los que hay que tener cuidado con sus dimensiones, función, clase, color, etc., deben tener un patrón de belleza. Por ejemplo, si un miembro tuviera una cabeza desproporcionada, por ejemplo, la composición sería desagradable. Es importante tener una regla para determinar las dimensiones de los miembros. Para el ser humano, por ejemplo, primero lo dibujamos desnudo, después lo cubrimos con ropas, para así ubicar los huesos, músculos, etc. Esta misma regla aplica para los animales también. En cada pintura se debe cuidar que cada miembro realice su función. Debe haber correspondencia sobre los colores, profesión, especie, emoción y cualquier otro detalle. Para los que miren el cuadro, tengan mayor atención a la pintura, ya que todo lo que está representado en esta debe parecer vivo. Finalmente nos habla de la recepción de la luz. La luz tiene el poder de cambiar las voces. El mismo color cambia su apariencia en base a la luz y a la sombra que éste recibe. El blanco representa la luz y el negro la sombra. Entre mayor variedad de colores, más se puede disfrutar la obra. La luz y la sombra hacen parecer que hay un relieve. Un plano es más brillante que otro donde los rayos de luz chocan, y donde hace falta luz se vuelve más oscuro. Por cada parte con sombra corresponderá otra parte con luz. Nunca debe haber demasiado blanco, siempre hay que estar por debajo de la blancura máxima. Hablando de otros colores, se debe hacer cierto contraste sobre dónde están los colores claros y dónde los oscuros, creando dignidad y gracia. Alberti no aprueba el exceso del uso del dorado, pues no da majestuosidad. Es más admirable el pintor que puede imitar los rayos del oro utilizando otros colores. Y hasta aquí terminan las tres partes de la pintura: el contorno, la composición y la recepción de luz. En el tercer libro se mencionan las cualidades que según Alberti debe de tener un pintor para ser un experto en su área, entre otras cosas. Comienza diciendo que la función del pintor es describir con líneas y matizar con colores sobre cualquier tablero o muro que se le proporcione los planos similares observados del cuerpo, de tal manera que adquieran relieve y parezcan tener masa. La pintura debe dar placer, buena disposición y renombre al pintor. Asimismo, este debe saber de geometría o no entenderá las reglas de la pintura. Si se sabe utilizar la inventiva, la creatividad hermosa, tendrá una fuerza tal que sin llegar a la pintura será agradable por ella misma. Los poetas, oradores y otros versados en las letras darán creaciones nuevas o ayuda para arreglar bellamente la historia, por lo que el pintor adquirirá reconocimiento y renombre. Por ello es fundamental mantenerse cerca de estos. Para volverse un experto en este arte, el centro y el principio se extraen de la naturaleza con disposición, dedicación y estudio. Alberti nos dice que se deben seguir reglas en la pintura, por lo que el pintor debe ejercitarse en los elementos de la pintura, debe aprenderse cada forma distintiva de cada miembro y memorizar las diferencias de cada uno. Continuamente deberá estar sobre aviso con sus ojos y su mente puestos en esta investigación y trabajo. Hará que todas las partes de su modelo parezcan verdaderas y también las hará hermosas, porque la vitalidad no es menos agradable que la riqueza. Además, nunca es posible encontrar la belleza absoluta en una sola persona, está dispersa en muchos cuerpos, por lo que podemos buscarla en varios modelos para poder retratar un solo cuerpo. El pintor deberá evitar la costumbre de ciertas simplezas. Siempre debemos sacar de la naturaleza lo que se desea pintar, y siempre las cosas que hagamos serán más bellas, la mano se hará hábil. Los pintores estarán en un error si no saben que cualquiera que pinte representará cosas sacadas de la naturaleza bonita y correctamente. Incluso nos dice que la escultura es más verdadera que la pintura, porque es más fácil descubrir el relieve en la primera. Otro de los hábitos que debe adquirir el pintor es el de no hacer nada sin antes haberlo ordenado. Asimismo, la historia es la obra maestra del pintor,
por lo cual debe haber abundancia y elegancia de todas las cosas. Se deben de pintar animales y cosas, es necesario para que nuestra historia sea abundante. Una de las citas que se mencionan en el texto es la de realizar el mayor esfuerzo para que cuando se adquieran esas habilidades den renombre y cuando se olviden se nos reprochen, pero que no falten a causa de nuestra negligencia. En uno de los párrafos se dice que los dones de la naturaleza que se dan a cada intelecto deben cultivarse con el estudio y la práctica, por lo que al realizar una historia debemos tener rapidez y dedicación en su ejecución, tratando de evitar el fastidio y el tedio de la realización. Cuando se empieza un trabajo se deben realizar por completo en todas sus partes. Alberti también nos advierte de que en el mundo de la pintura se reconoce el empeño más que el pensamiento. También de que debemos evitar el efecto viciado de eliminar cualquier debilidad y hacer todo demasiado pulido. Y una de las cosas más importantes que se deben tomar en cuenta es que el trabajo del pintor pretende ser agradable a las masas, por lo que se debe pedir y escuchar abiertamente a todo aquel que lo juzgue, siempre y cuando le crea al que más sabe.